Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. La habéis pedido y aquí la tenéis. Missioned Souls, Smoke on the Water. Así que ya te puedes ir poniendo el pelómetro, amigo. Sí, sí, no, aquí está. Mientras tanto, tenemos a Ice en la batería, tenemos a Stacy en la guitarra rítmica y en la voz, tenemos a Neisha, guitarra solista, tenemos a Neises, bajista y creo que también toca el teclado. Y bueno, y por supuesto a su padre haciendo aquí de ingeniero de sonido, que suenan espectacular y hay que darle también el crédito que se merece. Así que amigos, Sí. ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros por favor, clique la campana para avisaros de todas las reacciones y vamos allá. We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time, but Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. But some stupid with a flare gun burn the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. It burned down the gambling house. It died with an awful sound. Funky Claude was running in and out, pulling kids out the ground. When it all was over, we had to find another place. But Swiss time was running out. It seemed that we would lose the race. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. Vale, vamos a pararlo aquí. Me has Bien. cortado, ¿no? Estaba aquí todo emocionado. Espérate, ahora le doy para atrás y retomamos. Amigo, en algún sitio hay que parar. Fenomenal, fenomenal. Ahora podemos ir incluso por secciones. David, tema mítico donde los haya. Pero mítico. De hecho, creo que es el acorde más famoso de la historia o el más practicado, ¿no? Sí, además es un acorde muy sencillo. Se toca por cuartas, es decir, se toca la nota fundamental y justo en el traste de abajo también se toca y es la cuarta de la nota fundamental. Entonces es muy sencillo, ¿vale? Con un dedito solo, tocas las dos notas, ¿vale? Y te mueves digamos, en tres trastes diferentes y ya con eso lo tienes el Lo planteamiento tiene. inicial, efectivamente, Sí, claro, obviamente, ¿eh? pero que es la genialidad de hacerlo así, Pues sí. ¿vale? Tú Ah, fíjate. ujú. ¿Quién se lo diría?
¿cómo se llamaba el guitarrista? Richie Blackmore, ¿no? Richie, es verdad. ¿Quién se lo iba a decir a él que ese acorde, bueno, pues como Slash con Sweet Child O' Mine, se pusieron a hacer un ese como si fuera de un circo y también Bueno, el Switch Child of Mine era un ejercicio simplemente de casi de calentamiento, ¿no? creo recordar que estaban de cachondeo o algo así y puso el acorde ahí como si fuera de circo y mira, ahí se quedó. Y otro que ha pasado a la historia. Mm, A ver. Pero lo de estos Lo de estas chicas y Ice me tiene totalmente ganado. Es alucinante el tío, ¿no? Bueno, Y sí que es verdad que cuando ha empezado la canción estaban un poco ahí rígidas, sí, pero cuando han vuelto a hacerlo ya no, ya estaban ahí a tope las dos con las guitarras. sí, a ver, es lógico. Lo único que musicalmente lo han hecho fenomenal. Tal vez conforme vayan cogiendo más bagaje, se irán moviendo más. Esa rigidez que la que tú dices es hasta en cierto punto normal. Están ahí en un local Claro, es que es muy pequeño, pequeñito, tampoco tampoco se pueden mover ni... se pueden mover mucho, pero que sí, es decir, ella se los ve desenvueltos. Bueno, Ice me encanta, tiene un saber estar absoluto, Sí, sí. ¿vale? Con sus... Además está en los primeros que estaba ahí en el platillo y estaba mirando a la semana como diciendo, venga, que Sí, me sí. aburro. Después, la hermana mayor, Naces, no sé si se pronuncia así o Naces, no sé, ¿qué se escribe Naces? Decidme cómo se pronuncia. Em, por un lado, tiene, digamos, más la calma de la experiencia, Claro, porque es la más ¿vale? mayor, ¿no? Tiene más dominio, es multiinstrumentista también, toca el teclado, Sí, un conocimiento más profundo, pero el bajo de Smoke on the Water es más complicado de lo que parece, ¿vale? Y lo ha hecho a la perfección. Ese sí. groove lo ha llevado perfecto. Perfecto, sí, sí. Sí, la guitarra es muy bien, y la voz me gusta que tenga la personalidad de decir, la canto a mi estilo, ¿vale? No se ha dedicado, Claro, no, sí, no se dedica a intentar imitar claro, a... efectivamente, no se trata aquí de intentar imitar a Ian Gillan, así que, bueno, además, sería un error, ¿no? Sería un error. Sí. Es un cover, es una reinterpretación del tema, y lo hacen a su estilo, a su estilo. Así que me parece genial. Em, Vamos a ver cuando sea el momento de ese solo mitiquísimo, ¿vale? Pero Pues tiene pinta que la buena de Neisa va a romperlo. tiene pinta, tiene pinta. De hecho, la letra de por sí me hace mucha gracia, la de Smoke on the Water, hasta el punto de que se menciona a Franz Zappa dentro de la canción. Así Pues tú que... fíjate que nunca me ha dado por meterme a ver qué dice la canción. Sí, bueno, a ver, lo de Franz Zappa lo que hace referencia, es que durante un concierto de Franz Zappa, alguien disparó una bengala al techo no sé si era un local, un casino o algo así, y provocó un fuego y tal. Y entonces como que la lió parda, ¿vale? Y hacía referencia a eso, ¿no? Así que son como diferentes momentos en los que han ido viviendo, ¿vale? Y lo han Ya, metido toda la canción como son como anécdotas, ¿no? Y claro, hasta que llega la famosa Smoke on the Water, Fire in the Sky, ¿no? Humo sobre el agua, fuego en el cielo.
Así que bueno, genial. Esto es impresionante. De hecho, durante la canción va diciendo, bueno, y acabamos en el Gran Hotel, estaba vacío, frío, desolado, no sé qué y tal, con pocas luces, unas camas viejas. Montamos un lugar donde sudar. Es decir, fíjate tú el colocón que llevarían. eh, en fin, la historia no tiene desperdicio, así que bueno, Los 70 fueron sí. época chunga, ¿no? De muy buena música, pero un poco en cuanto a sustancias estupefacientes, poco chunga, ¿no? Bueno, pero es que también ten en cuenta que en aquel entonces había sustancias que no se sabían hasta qué punto podían Claro, ser claro, obviamente, perjudiciales. ¿eh? Simplemente eran sustancias que ofrecían experiencias únicas. Joder, Lo que y pasa que y tan única, ¿eh? tan únicas, efectivamente. Sí, sí, sí. Un amigo mío probó esas sustancias únicas y vio dragones, así que imagínate tú el tema. Bueno, pues continuamos con todo esto. We would lose the race. Smoke on the water, a fight in the sky. Smoke on the water. We ended up at the Grand Hotel. It was empty, cold and bare, but with the rolling truck stones thing just outside, making a music there. With a few headlights, a few old beds, we made a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. Ice es un fiera, está dirigiendo, ha dado la señal de cuándo se termina. ¿Cómo controla al tío? Antes estaba mirando a su hermana mayor, que es la bajista, como diciendo, Sí, sí, la tengo, la mira la tengo y... controlada porque es mi pareja de la sección rítmica, ¿vale? Claro, ¿Qué crack es Ice? ¡Wow! con lo pequeñajo que es, ¿eh? Es un veterano a tan corta edad. Eh, Como decimos aquí, es un viejo joven. efectivamente, efectivamente. Eh, tiene muchos años de experiencia ahí para lo joven que. Y una edad demasiado precoz. Sí, 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 es muy bueno. Me ha gustado
el solo por varias razones, porque ha capturado el espíritu de la canción original. Neisha lo hace muy bien, cada nota en su sitio. Además, todos los instrumentos en general están muy al natural y me explico. No hacen alarde de grandes efectos. Prácticamente están cada uno con unas distorsiones muy, muy, muy sencillas. Es decir, no están sobreproducidas ni nada por el estilo. Entonces está muy bien, porque está la canción sin ningún tipo de truco, ¿vale? Es, Musicalmente, los instrumentos yo creo que están afinados básicamente como estaban los originales. todo está bien, está tocado como debe de ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después tú coges este mismo sonido, lo produces un poquito más y le puedes dar un poquito más de sustain a la guitarra o, ¿sabes? Ya puedes tú ir tocando y suena todavía como más redondo, pero no es cuestión de ellas como instrumentistas, que lo han hecho muy bien, ¿vale? Quitando lo que tú dices de que han estado un poco, eh, digamos, estáticas, ¿vale? Al Sí, un principio, poco rígidas, sí. después han ido Sí, sí, se metiendo, han soltado un poco, ya se han soltado y ya efectivamente. no ha vuelto a quedarse ahí que iba un poco más despacio de lo normal, pero nada, Correcto, la segunda vez ya no se ha notado. pero es normal, es normal. Es decir, primero estar delante de una cámara impone, ¿vale? Sí, claro. Y Y que después, como no sabemos cuál fue la primera canción que grabaron, que claro, que es lo que tú dices, que claro, está grabando ahí, pues, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? entonces, cuando empiezan a tocar, se olvidan de que las están grabando. Ya Claro, cuando entras en dinámica de la canción ya te da igual, ya estás disfrutando la canción, sí, ¿vale? Por cierto, hay aquí colgado una guitarra que parece una PRS, esa tiene que ser del padre. Eh, padre bajista, creo. pero seguro que toca la guitarra también. Aquí tiene pinta. Tiene pinta, sí, sé que el padre toca el bajo. Y la madre canta, ¿no? Creo. Sí, Vale. Muy bien, muy bien. También ellos quieren hacerlo bien, pero esto, esto va a ser las típicas grabaciones que cuando pasen los años y ya este esto grupo va a ser despegue, un... va a ser estos vídeos como de Warning, cuando Sí, las sí, tenían. Yo, claro, al principio, yo vi esos primeros vídeos de The Warning cuando eran tres hermanas chiquititas y tal. Y claro, cuando las he visto ya de mayores, digo, anda, que estas eran las chiquitinas que hacían versiones de Metallica. Vale, vale, vale. Así que bueno, pues, tomarán su propio camino y ojalá sigan todos unidos, porque, bueno, ya de por sí creo que están muy, muy unidos, muy cohesionados y creo que pueden llegar lejos. Además, tienen una legión de fans, así que hay que continuar, ¿no? Más cosas que añadir, David. pues que cada vez que las veo descalza me acuerdo de misa. Ah, sí, sí, es cierto, porque aquí Neises, o Naces, es que no tengo la duda de ese nombre. No, decirnos cómo se pronuncia ese nombre, Por ¿eh? favor, por salud mental mía. Que, que me recuerda mucho a Misa, claro, es decir, ya la vez descalza y, bueno, también a nivel de vocalista, Mayu también, de Hemofilia, también va Sí, descalza. sí, también, también, Que también. también me La hace... hemos visto recientemente descalza, además subiendo el pie ahí en una plataforma Sí, sí, de sí. agujeros que dice, te vas a dejar ahí un pie, un dedo del pie, Yo moza. me dejaría el dedo meñique seguro. Yo no sé por qué, pero el dedo meñique siempre se lleva todos los golpes y, en fin. Para Muy eso bien. lo vale, nada más. Claro, claro. Pues bueno, amigos, muchas gracias por todo el apoyo. Ya sabéis, agradezco un like, suscribiros para que podamos continuar haciendo esta labor.
Clic en la campana y así no os perdéis ninguna reacción. Luego, hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10. Bien, los enlaces para poder hacerlo están abajo, la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, nos ayudáis. Muchas gracias. Por aquí te van a recordar reacciones que puedes ver y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.